¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, ya saben, su programa de salud y de bienestar. Les invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora para conocer esas herramientas, esos tips de salud que funcionan porque podemos integrar de formas sencillas en nuestro día a día. Fíjense, hoy vamos a hablar de hinchazón, vamos a hablar de problemas intestinales y hay un elemento o un gesto que solemos hacer hoy en día casi todos y que puede ser perjudicial para nuestra salud. ¿Son ustedes de los que comen mirando el móvil? Bueno, pues sepan, y además nos ha llegado recientemente una información al respecto, que según la Universidad de Bristol, ver el móvil mientras comes te hincha, pero no solamente te hincha, fíjense que está relacionado con problemas de obesidad, con problemas de diabetes e incluso con problemas cardiovasculares. Debe ser por eso que siempre nos dice Adrián que la digestión empieza en la boca, que hay que masticar más cuando estamos mirando el móvil, no somos conscientes de lo que comemos. Bueno, pues es una importante e interesante reflexión que podemos hacer y que le vamos a trasladar a nuestros expertos, por eso lo hemos pedido, por ejemplo, al doctor Domingo Pérez León, desde el Instituto Biológico de la Salud, que nos hable precisamente de eso, de la hinchazón, de los problemas digestivos. Además estará con nosotros Beatriz de la Torre para tratar la piel de la forma más natural posible, como siempre hacemos con ella, y las alergias, malditas alergias cada vez más abundantes. Hablamos de alergias sobre todo alimentarias. ¿Cuáles son los alimentos que más alergias nos aportan, sobre todo cuando somos pequeños y algunos que suelen debutar cuando ya somos unos senior o adultos? Bueno, pues un programa que vamos a digerir a la perfección y que empezamos ya. ¿Cuántas veces el doctor nos ha dicho que cuando vemos la tele mientras comemos, eso que vemos, sobre todo si estamos viendo las noticias, impacta directamente en nuestra digestión e interviene en la misma de forma negativa? Por eso les decía yo esa investigación, ese estudio de Bristol que habla de que comer con el móvil, que es algo que solemos hacer bastante más habitual de lo que nos gustaría, pues puede ser una rutina mala para nuestro bienestar. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Lucía? Pues, ¿comes con el móvil? No. ¿No consigues quitarlo de medio, aunque estés solo? No como con el móvil y no como con la tele tampoco. Vale. Entonces no tengo ese problema. Prefiero comer tranquilo. ¿Consciente? La alimentación consciente no es lo que se busca. Fíjate, he tenido una amiga, tuvo un evento donde terminó una clínica de psiquiatría y me comentaba los tratamientos que le hacían en la clínica. Pues en las clínicas de psiquiatría hay muchos tipos de trastornos, no solamente los psicoemocionales, también están los trastornos alimenticios, están todo este tipo de alteraciones con la alimentación. Con la alimentación que también se tratan. Entonces me comentaba, éramos un grupo y lo primero que empezábamos el día era el desayuno, a valorar los sabores. Claro. ¿Dónde percibes los sabores? ¿Dónde una alimentación consciente? Fíjate que es una buena técnica para controlar tu organismo en general. Entonces, eso de valorar dónde están los sabores, cuánta masticación voy a hacer, eso ya te está aportando beneficio a tu sistema digestivo. Sin embargo, si tú haces lo contrario, que no estás haciendo una alimentación consciente, esa inconsciencia pues también se va a reflejar en tu sistema digestivo. Y entonces, ¿qué va a aparecer? Pues digestiones lentas y pesadas, van a aparecer cólicos, van a aparecer desajustes en todo lo que es la flora intestinal. Es decir, que el trabajo que tú tienes que realizar en la boca lo va a hacer otra parte del sistema digestivo que no está diseñado para eso. Por eso es importante pues, hacer una alimentación mucho más consciente y cuando estás tranquilo puedes contar cuántas masticaciones estás haciendo. Cuando estás tranquilo puedes percibir los sabores. ¿Te sacias antes? Porque cuando tragas comes más.
Parte de la lectina, Sí. que es una glicoproteína que fabrica el organismo en varias zonas. El estómago fabrica lectina y fabrica mucha lectina también la flora intestinal. Fabricas la lectina también cuando duermes. Las lectinas son hormonas que realmente tienen la capacidad de que metabólicamente marches por el camino ideal. Ya. Controles el gasto calórico, por eso la lectina es la hormona para adelgazar. La lectina es la hormona de la saciedad. La lectina es la hormona que regula la glicemia. La lectina es la hormona que regula todo lo que es el gasto calórico. Qué importante entonces en esto. Y eso, fíjate que lo comienzas a generar con la masticación. Lo puedes activar, ¿no? Es como darle al botón. Sí, el otro día no sé con quién estábamos comiendo en una mesa, un grupo de amigos, y dice, es que yo como muy lento. Le digo, no, tú comes perfecto. Somos los demás, a lo Somos mejor. los demás posiblemente los que nos tenemos que ajustar a ti. Entonces, no te preocupes, come tranquilamente. No cambies, tú no cambies. Exacto, somos los demás que tenemos que cambiar. Eso. Y es muy interesante ese trabajo, es muy interesante la masticación. Cuando tú no masticas, tiene que masticar el estómago. Los dientes los tienes aquí, no aquí. Entonces, ¿cómo puede masticar el estómago? Secretando ácido. Porque es lo que puede corroer, es lo que puede hacer lograr la consistencia papilla. Para que el estómago se vacíe tiene que tener un pH de aproximadamente 1,1 y consistencia papilla. Ese requisito es crucial para que se vacíe el estómago. Imagínate, si tú estás tragando, la masticación en el estómago es mucho más lenta y se alarga esa digestión y secretas más ácido y entonces ahí comienzan las molestias gástricas y por eso retardas todo lo que es el proceso de la digestión. Esto, una vez que vacías el estómago, entonces empieza a trabajar el páncreas, empieza a trabajar el hígado, la vesícula biliar para todo lo que es la digestión, pero es una secuencia que si no tiene un orden lógico ya está fallando. Y entonces ahí tenemos muchas veces problemas en esa conexión estómago-duodeno, la primera porción. Y esto lo notamos personas, por ejemplo, que llegan a la cena con la sensación de haber comido, o personas que tienen muchos problemas de cólico, muchos problemas de gases, muchas acidez, complicaciones, ¿no? A nivel de la tripa, más que nada. Tengo la tripa con tendencia a esos problemas mirar ese de cólicos, esos problemas de irritación a nivel del intestino. Entonces es muy importante esa conexión porque influye bastante, por ejemplo, en la zona del duodeno, el páncreas, influye bastante el sueño, por ejemplo, el estrés. Va todo hilado. Va todo muy conectado. Entonces el sistema digestivo es la primera causa de visita a las urgencias. Entonces, hay que ver, nosotros podemos revertir muchos de esos procesos y comenzar con una buena masticación, 25, 30 veces cada bocado de comida, porque es la forma que tenemos de darle calma a nuestro sistema digestivo y como dice este chef que trabaja por ahí, que la mejor digestión es la que no se nota. La que no se nota. Tenemos que buscar esa digestión, entonces muy interesante. Mientras corregimos esta situación, las personas que tienen problemas que es de digestión lentas y pesadas, hay un suplemento que es el Gastroenzym. Un suplemento que está cargado de enzimas digestivas. Aquí vamos a ayudar al duodeno a que corte, rompa bien todo lo que son los nutrientes, los fraccione bien para absorberlo bien y que esa digestión no se note. Si no ocurre ese proceso de rotura, de absorción, de minimizar el efecto de los nutrientes, el tamaño de los nutrientes, va a llegar a la zona del intestino con una incorrecta absorción. Entonces, esos tamaños groseros, esos tamaños bruscos, pueden interactuar con nuestra mucosa, con la flora intestinal y puede entonces crear ahí otro problemas. Entonces, es interesante en este sentido, pues, apoyarnos en una correcta digestión. Y más que nada porque, hablando de la situación en el duodeno, donde está el páncreas, vamos perdiendo capacidad digestiva. Si a los 16 años tenemos el pico de la producción de enzimas digestivas, a los 50 ya mi digestión se resiente. Y si encima no ayudo masticando mal. Y lo noto muchas veces cuando voy por ahí, que paso algún tiempo fuera, pues ya no es igual, ¿eh? Exactamente. Me apetece
comidas que no sean tan pesadas, más fácil de digerir. Ya tienes que elegir las horas en las que las tomas. Es más interesante ayudar cuando notemos estos problemas digestivos. Con ese gastroenzim se toma una cápsula con las principales comidas y hace el trabajo un poquito de ayudar al páncreas en el exocrino en esa buena digestión. Cuando hablamos del estómago también podemos dar alternativas a esos problemas de hiperacidez en lo que corregimos la masticación. El GastroPlus es un buen producto en estos casos. GastroPlus, que es el extracto de aloe vera con el fosfato tricálcico. Ahí es cuando la molestia es más elevada, ¿no? Más en el estómago, cuando hay hiperacidez, cuando hay problemas de reflujo, cuando hay molestia en el estómago. Yo siempre tengo a mano el GastroPlus. Sobre todo cuando me voy de viaje, un sobrecito lo llevo conmigo y lo tomo un poquito antes, porque sé que voy a ayudar a que mi mucosa estomacal sea más resistente, que se regule el pH, que no haya hiperacidez gástrica, y esto es una buena forma, no bloqueando las glándulas las secretoras de protones en el estómago. Eso es lo que hacen los medicamentos, sino dándote recursos químicos para que esas reacciones, oxidación, reducción, garanticen un pH adecuado a nivel del intestino, del estómago. Esto es lo que nosotros damos con este producto. Por eso, riesgo de gastritis atrófica, mala absorción del hierro o de la vitamina B12, como ocurre cuando tomas protectores estomacales, lo eliminamos. Problema, claro. Y por eso es muy interesante saber este tipo de suplementos. Entonces, GastroPlus, gastroenzim, flora intestinal, es ya muy como interesante. Último, ¿no? Escalón de ese Sibioline Megaflora, digestivo. más que nada, porque donde no llegan las enzimas digestivas, llegan las bacterias con la fermentación. Es decir, que podríamos combinarlos. Perfectamente. Es que muchas veces cuando me dicen, tengo tendencias a cólico, tengo tendencias a molestias intestinales, le digo, la situación no es solamente en el intestino, en la flora intestinal. Hay que ayudarlo desde arriba. Hay que fraccionar y cortar bien arriba. Y por eso el gastroenzim siempre lo recomiendo a las personas que tienen esos problemas de tolerancia, de absorción. Problemas de tolerancia, está la lactosa, por ejemplo. Mucha. El gastroenzim contiene lactasa para digerir la lactosa, la caseína de la leche, el gluten también, del trigo. Problemas, no hablaremos de da ello, problemillas, además. pues el gastroenzim corta esas proleaminas. La celulosa, que es muchas veces esos carbohidratos más duros, más rígidos, no tenemos capacidad para digerirlo. Pues con cutículas, eso son las procariotas. Pues la celulasa que contiene el gastroenzim rompe esos carbohidratos, es decir, que te da más huevos desde el punto de vista digestivo, más tolerancia, más absorción. Y a mí me encanta este tipo de productos. Yo creo que de los suplementos de enzimas pancreáticas, yo creo que es el más amplio que hay desarrollado en España, sobre todo. Puede ser que fuera son un poco más permisivos en enzima, pero la composición que tiene el gastroenzim no lo tiene otro producto digestivo. Pues vamos a dejar que nos ayuden, porque además no hay nada peor que un problema digestivo. Cuando uno le toca en el estómago es que no se puede, se siente como muy doblado, no es capaz casi ni de caminar, o sea, no somos personas. Bueno, pues ya saben, suplementación y dejen el móvil, hagan el móvil o la televisión, hagan una comida, unas ingestas más conscientes, más de saber. Además les propongo algún día que puede ser divertido, tápense los ojos. Tápense los ojos y hagan una comida de sabor total para no verlo, que a veces los ojos tienden a ser un poco el juez y parte de lo que hay en el plato. Bueno, sobre hinchazón, sobre digestiones lentas y pesadas, también nos habla hoy desde el Instituto Biológico de la Salud nuestro doctor Domingo Pérez León. Hola amigos, el día de hoy les quiero hablar de los trastornos o de los problemas que afectan a nuestra salud digestiva. Sabemos que en la actualidad uno de los motivos de consulta más importantes a nivel mundial, yo lo veo en nuestras consultas, son los trastornos o problemas de tipo digestivo. Digestiones lentas, pesadas, reflujo gastroesofágico, sensación de quemazón, ardor, disconfort a nivel del área digestiva, problemas también de gases, o problemas de diarreas, estreñimiento, o unos días diarrea, otros días estreñimiento, lo que está muy relacionado con el colon irritable, o también dolores de tipo abdominal, dolores abdominales, que son muy frecuentes en la actualidad. Pues bien, todo esto a veces tiene mucho que ver
con una mala alimentación, con una mala nutrición, con alimentos que pueden estar inflamando directamente todo lo que es la estructura interna del aparato digestivo. Y cuando hablamos de aparato digestivo tenemos que hablar de la masticación, tenemos que hablar del estómago, tenemos que hablar del hígado, tenemos que hablar del páncreas y tenemos que hablar también del intestino. Y son muchas las personas que comen muy deprisa. Si comes muy deprisa, llegan residuos o fragmentos de alimentos mal digeridos al estómago. Y recuerden, los alemanes dicen que el estómago no tiene dientes, y si el estómago no tiene dientes, todo el trabajo que no realices en la boca, el estómago no lo va a realizar, con lo cual van a llegar restos de proteínas o de alimentos al intestino y ahí van a producir fenómenos de fermentación o fenómenos de putrefacción con liberación de altas cantidades de gases, y esto produce un disconfort, un malestar muy importante en la persona que lo sufre y lo padece en el día a día. Con lo cual, primero, masticar bien el alimento para que sea bien emulsionado con la saliva, porque la saliva tiene ya enzimas digestivas. Después le tocaría el turno directamente al estómago. Y son muchas las personas que tienen reflujo gástrico, sensación de acidez, preparados concentrados de aloe vera o aloe vera ecológico, biológico sin aloína, tomar un chupito de unos 30 mililitros antes de comer y antes de cenar, reduce la inflamación en el aparato digestivo. Después le tocaría el turno al hígado. Y el hígado, si está lento, vago, perezoso, no produce y no fabrica suficientes jugos hepatobiliares que son necesarios para emulsionar el bolo alimentario que le ha transmitido el estómago. Preparados como es la alcachofera con durango, rábano negro, son plantas con acción fitoterapéutica estimulantes de los jugos hepatobiliares. Después le tocaría el turno al páncreas, pero a veces el páncreas no produce suficientes enzimas digestivas, como son las lipasas, proteasas y amilasas, y también deberíamos de aportar desde el punto de vista micronutricional preparados que precisamente aporten lipasas, proteasas y amilasas y la dipeptidilpeptidasa 4. Después le tocaría el turno a la microbiota intestinal, porque es nuestra flora intestinal la que finalmente optimiza y regula todo lo que es el proceso de la digestión. Pero a veces si tenemos disbiosis, alteración o perturbación del equilibrio de nuestra flora intestinal, hay que aportar preparados pre y prebióticos, que serían simbióticos, que es la unión del prebiótico y del probiótico, para armonizar ese kilo a kilo y medio de bacterias que tenemos cada uno de nosotros en esos 400 metros cuadrados de superficie intestinal. Entonces, una buena alimentación, evitando gluten, caseína y algunos antinutrientes, y aportar todos estos complementos dietéticos micronutricionales para que usted pueda mejorar su salud digestiva. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Tiempo para la cosmética natural, y sin duda una de las cosas que más nos preocupa es el cuidado del cabello, y dentro del cuidado del cabello, la caída del cabello, la alopecia. De hecho, según los últimos estudios que hemos podido conocer, a más de la mitad de los españoles, en concreto al 62% de los españoles, le importa y mucho la caída del cabello. Beatriz de la Torre, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, Lucía. Es una cosa que imagino que en la farmacia la gente vendrá a preguntaros sobre este asunto. El 62% de los españoles es muchísima gente. Y cada vez preocupa, ¿no? Hombres y mujeres también. O sea, que llama la atención, como que es una de las causas así, sí, de pregunta, y sobre todo, como es estacional mucho, hay muchas veces que es estacional, pues en otoño y en primavera que se suele caer más el cabello,
pero La que gente sí, se preocupa, durante todo el año y cada vez más volumen de gente, sí, sí. Decías, es estacional, puede ser una de las causas. Puede ser una de las causas, Puede hay muchas haber causas. más, ¿no? Eso Imagino es. que el envejecimiento también, o incluso Eso un es. problema, ¿no? Como vemos aquí, envejecimiento, Cambios hormonales, estrés, herencia, enfermedad, también causas bacterianas mucho, que ahora os comento un poquito. Hay múltiples causas y hay que ver un poco el foco de por qué se te cae, hay que analizar un poquito qué tipo de caída tienes y luego pues con eso buscar una solución. Luego hablaremos con Adrián, sí. ¿no? Cómo podemos nutrir el organismo desde dentro para que se note la piel, en las uñas, en el cabello, pero también podemos trabajar de forma tópica, externa, ¿no? Ahí los champús sólidos de Mediterráneos, la verdad es que son fantásticos. Bueno, están teniendo una aceptación increíble porque tenemos para cabello rubio, para cabello graso, para caspa, uso frecuente y anticaída, que es del que vamos a hablar hoy, y es magnífico porque tiene también acondicionador. Porque hay veces que te aplicas el champú, a lo mejor los de anticaída te pueden dejar el pelo un poquito como encrespado, seco, y además el nuestro lleva acondicionador y te deja el pelo muy hidratado. Y ahora os comento un poquito las propiedades que tiene. Es ecológico también, es una pastilla, es sólida, la puedes llevar para viajes, es muy cómodo de llevar, es relativamente pequeña y es muy... Pero la gente cree que va a durar poco y eso no es verdad, porque yo los he usado y la verdad es que cunde. Cunde mucho, lo tienes que dejar, el truco de dejarlo en una jabonera cerradita, si lo dejáis ahí en la ducha y cunde muchísimo. Este es especial porque seguro que la gente, si hay tanta preocupación, el 62% hablábamos que está preocupado en este ámbito, habrán probado casi de todo. Lo decíamos con el de la caspa, que una vez que han probado el champú anticaspa de Mediterráneos, ya no prueban otro. Es ¿Por que qué? engancha. Claro, ¿por qué este es tan especial? Este os comento un poquito, lleva ortiga y bambú y os comento un poquito, si queréis, la formulación que tiene. Además es que es todo natural y que tiene 0 parabenos, no es de origen sintético, o sea, es todo natural, que nos centramos siempre desde Mediterráneos, que os traemos productos naturales. Pues sobre todo la ortiga es una de las plantas que más proliferan a nivel mundial, pero tiene muchísimas aplicaciones vía tópica que os voy a comentar. Sobre todo lleva una alta concentración de sílice. El sílice sí que no sé si habréis oído hablar en suplementación oral para cabello y uñas, que es fundamental. Sí, entonces, para fortalecer. un aporte de sílice es muy, muy beneficioso para evitar la caída del cabello. Luego evita pues, que se te irrite el cabello y sobre todo lo que hace es mejorar la microcirculación del cabello y del folículo piloso. Animar la cosa. Eso es, animar la cosa y lo fortalecemos. Animarla. Y luego a mí el componente estrella en este caso sería el bambú, que el bambú tiene como 3 aplicaciones que ataca a 3 causas de la caída del cabello, que a mí me parece súper interesante. Pues el bambú atacaría, hay una de las causas que puede ser la causa androgénica, que es por la testosterona, que hay mucha gente las hormonas. que por eso hay más hombres que suelen tener más caída del cabello por las hormonas, pues actúa sobre la dihidrotestosterona, que es como un metabolito de la testosterona, la inhibe y evita pues, que se nos caiga por esta causa. Luego también es antiinflamatorio, muchas veces se te inflama el folículo piloso pues y cae. Sí, cae por irritación o por bacterias y se cae el pelo. Y luego la foliculitis, que es por bacterias, que hay una bacteria que es el Staphylococcus aureus, que lo que te hace también es debilitarte el folículo piloso, y lo que hace el bambú es inhibir la pared de esta bacteria. Es súper bambú. Súper bambú. Es un bambú, es como, sí, súper bambú. Superpoderes. Sí, porque además consigue dar con 3 teclas, 3 causas de la caída del cabello. Y luego pues la ortiga activa la microcirculación, con lo cual hay 4 causas que las atajamos ahí vía tópica, que es súper interesante. Pues a partir de ahora ese 62% y el resto, con que no esté ocupado, a lo mejor en algún momento le ocupa, debería al menos probar ese champú. Gracias por cuidarnos tanto, siempre. Beatriz. Y enseguida se lo comentamos a Adrián para que nos comente, además de este uso tópico del champú, qué suplementación es la más conveniente. La tradición que acaricia las orillas mediterráneas, el desarrollo de sus civilizaciones, la esencia cosmética que protege y repara tu piel. Mediterráneos es fusión. 2 líneas innovadoras de origen natural y con la última tecnología que te cuidan desde dentro. Mediterráneos. De las profundidades del mar a tu piel. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 170 alimentos relacionados con las alergias. Adrián, hablabas precisamente del páncreas, hablabas de las enzimas digestivas como protagonistas, por ejemplo, para terminar de romper aquello que nuestro cuerpo reacciona. Pero es verdad que cuando hablamos de alergias alimentarias, hay algunos alimentos que se prestan más que otros. Siempre cuando somos pequeños o cuando hemos tenido críos nos han ido diciendo: introduce ahora
la leche. Ahora introduce, la leche no materna, ahora introduce el huevo, ahora introduce los frutos secos. No es porque se atraganten, sino porque suelen tender a hacer mucha alergia. ¿Por qué unos sí, otros no? Hablamos igual del aparato digestivo. ¿Por qué unos desarrollamos esa sensibilidad, diría yo? Pues mira, tiene mucho que ver la capacidad que tenemos nosotros de eliminar la histamina, que es la que está relacionada con la alergia, porque es verdad que todos tenemos los mismos órganos, pero esas personas que no eliminan la histamina, entonces se acumulan exceso de histamina y expresan síntomas muy agudos relacionados con la alergia, con la migraña. Entonces, por eso tienes que revisar si la diaminoxidasa y la histaminometiltraferasa están eliminando bien esa histamina. Claro. Entonces ahí el hígado y la flora intestinal tienen mucho que decir porque son los dos sitios donde nosotros podemos procesar la histamina para eliminarlo. Uno es que la histaminometiltraferasa, cuando encuentra la histamina, le transfiere un grupo metil para que toda histamina que tenga ese grupo metil se elimina a través de la diaminoxidasa, que entonces lo corta. Vale. Esas dos enzimas trabajan juntas y es necesaria para disminuir la carga de histamina interna. Entonces ahí productos que ayuden a que nuestro hígado esté más estable, como ese de Pur Plus, pues nos ayuda a procesar mejor la histamina y los síntomas asociados a la alergia y a la migraña. Estaríamos hablando de alergia alimentaria, pero también otro tipo de alergia. No, estamos hablando de la alergia general. La ¿vale? alergia es cuando tú modulas sobre todo lo que son los mastocitos, que son las células que secretan leucotrenos, trombosanos, histamina, que están vinculados a todo lo que es la inflamación, que está vinculado a todo lo que es ese mecanismo que tienes, que es la vasodilatación de los vasos sanguíneos para que drene y limpie nuestras mucosas. En este caso en la mucosa, pero puede ser internamente, puedes llevarlo a nivel de la piel. Es decir, que tienes muchas formas de expresar ese exceso de histamina, esa alergia. Entonces es muy interesante que trabajemos en este sentido y es una propuesta que siempre le damos a los alérgicos. Depur Plus para el hígado, Megaflora, Symbiolina y Megaflora para el intestino. Fíjate. Esos dos sitios tienen que limpiar nuestro cuerpo de histamina. Ahora, hay alimentos que son ricos en tiramina. La tiramina tiene una estructura química similar a la histamina. Entonces, el efecto que logra en tu organismo es histamina y por eso te produce esos problemas relacionados con la alergia. ¿Quiénes están ahí? Tengo una lista, el vino. ¿eh? El vino. Mira, pues ese no lo había incluido. Ese tenemos ese plasma ¿qué tienes en la lista? De alimentos. Teníamos los Lánzalo. frutos secos. Vale. Sí, pueden aportar ciertos alérgenos y hay muchas personas que puedes ver ya en una carta de restaurante el símbolo de los frutos secos. Hay personas que le produce cierta sensibilidad y se traduce en una situación de alérgica. Puede ser que en un momento determinado tengas unos síntomas muy aparatosos, otros pasen menos percibidos, pero sí que suelen ser un poco conflictivos y algunos más que otros. Sí, por ejemplo el cacahuete. Cacahuete, por ejemplo, muchas personas, a mí cuando yo estoy por ahí en América en la playa y me ofrecen cacahuete, digo, tengo alergia. No, es mentira, no quiero comprarlo, pero ya está. Es una excusa. Ya está. Pescados y mariscos, sobre todo los mariscos, ¿no? Sobre todo los mariscos, los que no son bivalvos, suelen ser más complicados. Los bivalvos no sueles tener ese problema porque tienen sistema de depuración más específico y son un poco más limpios. Huevos, frutas rosáceas, leche y trigo. Exacto. Sí, las frutas... Falta el vino, fíjate, no lo había incluido. Algunas fresas, los elementos, lo curado, lo fermentado, sobre todo aportan bastante tiramina y por eso tienen un efecto de histamina y eso lo saben todos los alérgicos. Entonces es otra forma de controlar el exceso de histamina. Quita los alimentos que tengan más tendencia a estimular el efecto histaminérgico en tu organismo. Quita disminuye el consumo. El huevo no es de los más conflictivos. Hay personas que tienen en las tablas de las alergias y todo esto aparece, pero es de los que menos. Posiblemente hay otros alimentos que no están en esta lista y que tienen un efecto histaminérgico más directo, como por ejemplo el omega 6 que viene del aceite de girasol, las fresas, el kiwi, el vino tinto, el champán, el cava, el queso curado.
Sí, es los verdad. embutidos, Sí. todos esos producen bastante efecto histaminérgico, entonces hay que disminuir un poco el consumo de estos alimentos. No los quites de todo, pero disminuye el consumo, así no generas tanto histamina. Y otra cosa son los parásitos, que no lo decimos nunca. Venga, dime, que cerramos con eso, Los Adrián. parásitos, cuando tú tienes una parasitosis, Sí. tu organismo te trata de defender, destruir los parásitos, inyectándole histamina. Claro, no lo va a lograr en un día, ni en 4, ni en 5. Necesita mucho tiempo. Por eso es muy interesante las personas que tienen alta carga de histamina, revisar los parásitos. El 75-80% de la población puede estar expuesto a los parásitos. No lo quieren creer, pero puede estar histamina. Y están sufriendo las consecuencias. Detrás de esto, las migrañas, las alergias agudas, una parasitosis. Entonces, por eso, si hay problema de parásitos, el Parasifin, tomar una cápsula 3 veces al día durante 40 días. Una persona que tenga en el núcleo familiar parásitos, todo el mundo tiene que hacer el tratamiento antiparasitario. Esto se parece un poco a cuando hay piojos en casa, que además hay que lavarlo todo. Sí, que es un fastidio. Hombre, hay que lavar frecuentemente, pero sí, si pero hay además piojo, un poquito más. Normalmente más. Yo quiero pensar que todos lavamos frecuentemente. Igual que con el COVID decía, lávate las manos, ¿no? Sí, hombre, de normal lo hacemos. Y los pies, y los sobacos, y todo. Las axilas, por hablar. Pero fíjate qué interesante esto de los parásitos, que en muchas ocasiones lo decía Adrián, y es verdad, creemos que ya es una cosa del pasado y que esto ya no está entre nosotros y puede estar detrás de muchos síntomas que analizamos de forma independiente. Bueno, pues mejorando nuestra salud intestinal, ya saben, en las parafarmacias Madrid, Valencia, Alicante, en la web www.parafarmaciamundonatural.es, en el teléfono de información, pedidos y asesoramiento gratuito 914460000, también en las redes sociales, en Instagram, en la web, también en esa aplicación móvil tienen todos esos suplementos que nos ha recomendado Adrián, y también el asesoramiento, que nos contestan a través de Facebook, Instagram de forma rápida. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, muchísimas gracias. Muchas gracias, Lucía. Y muchas gracias a ustedes por estar ahí y les esperamos en la próxima edición de Mundo Natural. Hasta pronto.